¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Vamos a resolver algunos ejercicios del tema de sucesiones y series. Estamos en el curso de razonamiento matemático, en la cual sería la práctica número 3. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. El tema es sucesiones, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Qué número continúa? Tenemos 5, 8, 20, 68, 260, 1000, 28, 4100. A ver, vamos a copiar esto. ¿Sí? Muy bien. En la cual tenemos que encontrar una razón constante, ¿no? Pero como vemos, estas razones pueden ser una resta, una suma, una multiplicación y una división. Descartamos las operaciones de la resta y de la división, ¿sí? Entonces puede ser simplemente una suma y una multiplicación. Para que sea una multiplicación deben ser múltiplos de un número, ¿sí? El 5 y el 8 y el 20 y el 68 no son el múltiplo, ¿no? ¿Sí? Son diferentes múltiplos, en la cual primero vamos a hacer la adición, ¿sí? Que sería la suma. A ver, vamos a comenzar entonces. A ver, y tengo que sumar aquí más 3 para que me dé 8, ¿no? A ver, aquí vamos a poner yo tengo que hacer aquí la operación. Tengo que sumar más 3. Coloco aquí más 3. 5 más 3 me da 8. Y ese 3 también se puede encontrar restando. ¿Qué números? 8 menos 5. Eso me va a dar nada menos que más 3. Continuamos entonces aquí. La operación sería más 12. Y ya está. Más 12. Y aquí continuamos. ¿Sería cuánto? Más 48. ¿Sí? Colocas aquí más 48. Continuamos con las operaciones de adición. Sería nada menos que más 192. Muy bien, continuamos aquí. ¿Cuánto sería aquí? Sería más 768, ¿no, chicos? Ahí está, continuamos aquí. ¿Cuánto sería? Un número grande. Simplemente restas 4100 menos 1028. Eso me va a dar 3000. ¿3000 cuánto? 3072. De esa forma, ¿ya? A ver, los números 3, 12, 48 y 192, 768 y 3072 son múltiplo de ¿cuánto? Profesor, son múltiplo de... Muy bien, son múltiplo de 4, ¿no? Porque 3 por 4, ¿sí? Me resulta 12, ¿no? Aquí sería nada menos que una multiplicación por 4. De igual forma aquí por 4, porque 12 por 4 me va a dar 48. Entonces ya encontramos una razón constante. Entonces ya podemos aproximarnos a nuestra supuesta respuesta, ¿no? Aquí sería por 4. Entonces va a continuar, bueno, continúa por 4. Aquí lo agregas, que sería nada menos que por 4. Ahora sí, tienes que multiplicar, ¿sí? 3072 por 4, eso me da nada menos que 12288. Lo que pasa aquí, 12288. Recordemos que este número se va a sumar. 4100 más 12288, eso me da 16388. Y esa sería mi respuesta, ¿ya? Esa sería la respuesta para este interesante ejercicio, que la vamos a poner en cuadrito de color amarillo. Mi respuesta sería entonces la letra E de enano, en lo cual tenemos que encontrar siempre una razón constante, ¿ya? Eso deben recordar. Siempre debes encontrar una razón constante para aproximarte a la respuesta. Muy bien, vamos a continuar entonces con la número 2. Muy bien, entonces vamos a continuar con la número 2. Dice, completar la sucesión. Muy bien, vamos a analizar los números que nos han dado. Nos dan un 16, el 17, el 19, 4, 5, 7, ¿no? Tenemos que encontrar, ¿no?, qué número aquí continúa. ¿Sí? 2, 4 y un cuarto. Si hay un cuarto, entonces aquí hubo una operación de una división. A ver, mira, 16, 17 y 19. Después desciende, ¿no?, a 4, 5 y 7. A ver, vamos a ver. Aquí debemos encontrar una razón constante. A ver, vamos acá. La razón aquí... ¿Cuánto es la razón? Es la razón de la adición, ¿no?, que sería nada menos que más 1.
De igual forma aquí la razón ¿cuánto sería? Sería de la adición, que sería más 2. Pero si te fijas aquí, vamos al siguiente miembro, aquí la razón sería más 1. Ya se ve un poco sospechoso, ¿no? Mira, más 1 y aquí también se repite más 1. Más 2 y aquí también se repite nada menos que más 2. Entonces ya vemos que son sospechosos, ¿no? A ver, vamos al siguiente entonces. Profesor, aquí es nada menos que más 2. Entonces el anterior que tenía que ser, tiene que ser más 1. O sea, aquí tiene que ser nada menos que más 1. Pero ¿será verdad eso? Más 1, tú dices, ¿no? La respuesta tiene que ser nada menos que 1. Ya tiene que ser 1. Pero ¿será verdad? No lo sabemos. En la cual tenemos que comprobar una vez más. A ver, ¿con qué comprobamos aquí? Ya, vamos a agarrar estos números. Espero que se note. A ver. Ya, voy a agarrar estos números. El 16, el 4. Recordemos que estamos dejando dos números. Aquí dejando dos números sería simplemente 1. Y aquí sería un cuarto. Aquí debe haber una razón. Ya tiene que haber una razón, sí o sí. ¿Qué operación hacemos? Hacemos una división, ¿no? Sería entre 4. Aquí tiene que ser una división. Entre 4 me da 1. Sí, efectivamente me da 1. Entonces ya podemos afirmar una vez más que la respuesta tiene que ser nada menos que 1. Sí, tiene que ser 1 la respuesta. Entonces vamos a marcar nuestra respuesta, nuestra alternativa, que sería la letra A de araña. Muy bien, vamos a continuar con el número 3. Dice, hallar el número que sigue, ¿no? Nos dan el 3, el 0, 0, 0, y nos dan el 5 y el 27. Muy bien, aquí vamos a encontrar entonces una pequeña razón. A ver, lo voy a hacer con otro color, con color morado. Ahí está. Aquí sería, para llegar a 0 sería simplemente un menos 3, ¿no? Claro, menos 3. Lo voy a hacer un poco más de frente. Aquí sería simplemente el 0. Aquí sería simplemente el 0. 0. Continuamos aquí. Simplemente el 0. Bueno, no, profesor, aquí ¿cómo va a ser 0? Tiene que ser nada menos que más 5, ¿no? Claro. Más 5. Y aquí tiene que ser ¿cuánto? Más 22, ¿no? Colocas aquí más 22. Todavía no encontramos una razón constante, en la cual vamos a continuar. Aquí sería simplemente más 3. Continuamos, aquí sería 0. Sería 0, y aquí sería simplemente más 5, ¿no? Ya está. Y aquí la razón, ¿cuánto sería? A ver, vamos. Aquí la razón sería nada menos que 17. No tenemos una razón constante, entonces tenemos que continuar, ¿ya? Aquí sería simplemente menos 3, 0. Aquí sería ¿cuánto? A ver, sería nada menos que más 5. Y aquí la razón sería nada menos que, muy bien, más 12. Profesor, no tenemos una razón constante, en la cual vamos a continuar. A ver, con color rojito. Aquí la razón sería más 3. Y aquí la razón sería simplemente más 5. Y aquí la razón sería más 7. Y tenemos la razón constante, ¿no? Claro, la razón constante sería más 2 y más 2. 3, 7, 3, 5 y 7. El número que continúa sería simplemente más ¿cuánto? Más 9, ¿no? Más 9. Aquí me daría simplemente un más 21. Aquí más 21. 17 más 21, eso me daría un 38. De igual forma lo agregas y te daría ¿cuánto? Te daría un nada menos que un 60. Ya está. Lo agregas eso, te daría ¿cuánto? Muy bien, un 87. De esa forma encontramos la respuesta, ¿no? Marcamos la letra C de colombiana. Muy bien, vamos a continuar con la número 5 ya. Dice, sabiendo que la suma de 30 números enteros consecutivos es 1665. Hallar la suma de los 30 números consecutivos siguientes, ya dice siguientes. Muy bien, entonces vamos a colocar los 30 números enteros consecutivos. Muy bien, entonces aquí vamos a colocar, ¿ya? A ver, lo voy a colocar con color negrito. Ya, a ver. Aquí voy a colocar los 30 números enteros y consecutivos. Lo voy a colocar de esta forma. A ver, voy a colocar aquí x más 1. El siguiente número consecutivo sería que
x más 2. El siguiente sería simplemente x más 3. Muy bien, así sucesivamente, ¿ya? Pero como dice 30 números consecutivos, aquí tiene que ser simplemente x más ¿cuánto? Más 30, ¿ya? Esos son los 30 números consecutivos, 30 números enteros consecutivos. Pero dice la suma, o sea, la suma de estos números consecutivos tiene que ser 1665, en lo cual yo tengo que sumarlo. A ver, lo voy a poner ya. Aquí no, pero vamos a sacar, sería la suma, ¿no? Lo voy a colocar como la suma. ¿Ya cómo sería la suma? Sería simplemente de esta forma. A ver, voy a colocar aquí. X más 1 más x más 2 más x más 3 más así puntos suspensivos hasta x más 30, ¿ya? Eso me tiene que generar lo que sería 1665. Muy bien. Aquí estamos sumando, jovencitos. Ahí está. ¿Ya está? De esta forma, ¿ya? Ese resultado me da 1665. A ver, entonces tenemos que analizar. Vamos a sumar primero los x. Este x, ¿cuántas veces se repite? Se repite nada menos que 30 veces, ya que son 30 números consecutivos. En lo cual el x se repite 30 veces. O sea, sería, aquí coloco aquí, 30x. Sería 30x, ¿no? Que sería más, ya, más. Recordamos que los números que quedan sería 1, más 2, más 3, más 4, más 5, hasta el 30, ¿ya? Entonces eso lo voy a agrupar, que le voy a poner en un pequeño paréntesis. Sería 1, más 2, más 3, así, ¿no? Más, a ver aquí, más punto suspensivo, más 30. Muy bien, no estoy haciendo nada de otro mundo, algo sencillo. Eso resulta nada menos que 1665. En lo cual aquí vamos a aplicar una pequeña fórmula para calcular la suma de los números naturales. Sí, lo voy a colocar de color moradito. Sí, esa pequeña formulita vamos a aplicar, a ver, con otro color mejor. Ya, esta fórmula vamos a aplicar aquí. Muy bien. Entonces voy a copiar tal como está, ¿ya? Sería simplemente 30, y aquí lo tengo que agregar, ¿no? Más. Aplicando la fórmula sería de la siguiente forma, mira. Esto sería el término, o sea, el último término. Término n significa el último término. Más el primer término entre 2, entre la cantidad de términos que existen. O sea, los números que se suman. ¿Cuántos números suman? Sería 30, ¿no? A ver, vamos. Entonces sería de esta forma, ¿no? Sería el último término, que sería 30. Colocas aquí, 30. Más el primer término, que sería 1, lo divides entre, a ver aquí, entre 2. Y todo esto debe estar multiplicado por la cantidad de términos. 1, 2, 3, 4, hasta el número 30. Muy bien. Entonces todo esto tenemos que igualarlo a nada menos que 1000, ¿no? Claro, ¿no? 1665. Ahora sí, tenemos que hacer las operaciones que corresponden. Y vamos a encontrar el valor de x. Muy bien. Sí, ahí vas a encontrar el valor de x. Esa tareita te la dejo para ti, ¿eh? Para que te diviertas en tu casita. Aquí el valor de x, para no perder el tiempo, va a ser nada menos que 40, ¿no? Colocamos aquí 40. Pero te preguntas, no, profesor, a mí no me pide el valor de x. A ti no te pide el valor de x. ¿Qué te pide a ti? A ver, vamos a ver más arriba. Dice, hallar la suma de los 30 números consecutivos siguientes, te pide. ¿Ya? Ya está, ¿no? Le colocamos de esa forma, ¿ya? Hallar la suma de los 30 números consecutivos siguientes. ¿Ya? Esa frase. A ver, ¿cuáles serían los siguientes, profesor? No entiendo todavía ese tema. Vamos a paso por paso. El que sigue, bueno, x más 30, el siguiente sería x más 31. ¿Ya? Aquí sería simplemente, lo voy a hacer un poco de frente, porque dice no hallar los 30 números consecutivos siguientes. Bueno, primero voy a poner los números consecutivos siguientes, que serían x más 31, que sería x más 32.
El que sigue sería x más 33. Así, ¿hasta qué número sería, jovencitos? Sería x ¿más cuánto? Más 60. Porque dice, ¿no? Hallar la suma de los 30 números consecutivos siguientes, o sea, ¿ya? Hasta el 60. Muy bien. Porque tendríamos, ¿cuántos términos? Tendríamos 30 términos. Y con esos 30 términos estamos trabajando nosotros. Muy bien. Entonces, todo esto, lo que nosotros tenemos que hacer es sumarlo. ¿Ya? Vamos a sumarlo. Como lo hemos hecho en el primer paso, le vamos a poner aquí la suma. Y ahora aquí sería la suma. Sumamos los números que nos han dado, que sería x más 31, más x más 32, más x más 33, más puntos suspensivos, más x, a ver aquí, borramos esto, porque todo tiene que estar en orden, ¿no? X más 60. Ya, toda esa suma nosotros tenemos que encontrar. Claro, no tenemos que encontrar toda esta suma. Ahí está. Más puntos suspensivos. Entonces, decimos una cosa. Los x se suman ¿cuántas veces? La cantidad de términos que tenemos aquí sería 30. O sea, los x suman 30 veces. Sería aquí 30x. Muy bien. Más, ya, vamos a hacer un poco más de frente. Mejor con colorcito, para que te animes. Sería más ¿cuánto? 31 más 32, ¿sí, no? Así sucesivamente. Que sería, ¿no? 31 más 32 más 33 más puntos suspensivos más hasta el 60. Ya, hasta el 60. Muy bien. Ya está. Pero nosotros ya conocemos, ¿no? Que toda esta suma, que la voy a pensar aquí, toda esta suma yo la puedo calcular con la formulita, ¿no? Ahí está la formulita. Ya. Con esa fórmula yo lo puedo calcular la sumita. Entonces aquí sería, ¿no? 30 por x. Pero el valor de x ya tenemos, sería simplemente 40. 30 por 40. Más. Aplicamos fórmula, el último término, que sería 60, más el primer término, que sería 31, ¿entre cuánto? Entre 2. Y todo esto debe estar multiplicado por la cantidad de términos que se está sumándose. Y sabemos muy bien que es 30. ¿Ya? Entonces aquí colocamos simplemente 30. ¿Sí? Por 30 sería aquí, ¿no? Por 30. Ya. Todo ese resultado tú lo tienes que calcular. ¿Ya? Al calcular todo esto, te va a dar la respuesta. Todo esto. Ya está. ¿Cuánto sería mi respuesta? Sería simplemente 2000. Muy bien. 2565. Ya. Esa es mi respuesta para este interesante ejercicio. Ya la vamos a poner de color rojito. Ya está. Entonces vamos a marcar nuestra respuesta. La letra A de arañita. Muy bien. Entonces vamos a continuar ya con la número 6. Dice: la suma de los n primeros números naturales consecutivos. Aquí está, ¿no? Voy a marcarlo de color amarillo. Esto sería la suma de los primeros números naturales consecutivos. 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos hasta n. Dice n, estamos trabajando con n. Y pares consecutivos. Aquí están los pares consecutivos que también estoy remarcando. Sí, estoy resaltando. Ahí le voy a poner aquí con otro color. Sí, le estoy resaltando los pares consecutivos. Impares. Los impares están aquí. Ya, estos serían los impares. ¿Ya? Muy bien. Aquí también lo voy a resaltar. ¿Dónde dice? Primeros números naturales consecutivos aquí. Para que te des cuenta, ¿no? Las operaciones que vamos a realizar. Pares consecutivos. Y aquí dice impares consecutivos. Ahí está. Ahora sí, simplemente tenemos que poner las fórmulas nomás. Eso es todo. No es nada de otra cosa, ¿ya? Que sería simplemente n, a ver aquí, n por n más 1 y lo divides entre 2. Dice la suma, ¿no? Más pares consecutivos, que sería n por n más 1, más los impares consecutivos sería n al cuadrado. Este resulta, dice 31n más 6. Ya está.
La suma me resulta nada menos que 31n más 6. Ahora sí tenemos que hacer las operaciones que corresponden. Lo más recomendable es que esta ecuación lo tienes que multiplicar por 2. Sí, denominador 2, multiplicas por 2 para desaparecer el denominador. Pero lo voy a hacer un poco más rápido, ¿sí? Aquí sería, ¿no? Por 2 sería 2n, ojo, más rápido vamos a hacer, sería 2n elevado al cuadrado más 2n, ¿o no? Profesor, pero aquí con esto simplifican. Claro, tiene razón. Entonces aquí sería simplemente n al cuadrado más n más multiplicas, ahora sí, ¿no? Que sería por 2. 2n al cuadrado más 2n, que sería más 2n al cuadrado, resulta nada menos que 62n más 12. Recordemos, estamos multiplicando a todos por 2, por 2, por 2 y por 2, ¿ya? No se olviden de eso. Ahora sí vamos a ordenar. Sumamos los n al cuadrado, eso me resulta simplemente 5n al cuadrado, ¿sí? Estamos sumando, ya está, no es nada de otra cosa. Ahora sí simplemente sumamos y lo restamos con 62. Eso me resulta, ¿cuánto me resulta eso? Va a ser con signo negativo, sería menos 59. 59n. Muy bien. El más 12 pasa a restar, sería menos 12. Esto le igualas a 0. Vamos a aplicar aspa simple, ¿sí? Aquí sería simplemente 5n, aquí sería n, y aquí los números serían el 1 y aquí sería el 12. Signos, el positivo y el negativo. Lo vamos a comprobar. ¿De qué forma lo comprobamos? Aplicando, multiplicando en forma de aspita. ¿Ya está? Ahí continuamos entonces. ¿Qué está pasando aquí? Vamos con los resultados. Aquí me daría simplemente n, aquí me daría simplemente menos 60n. ¿Y este resultado cuánto es? A ver aquí, 60n, y este resultado sería nada menos que menos 59n. Realmente estamos correctos. Ahí está. Son números idénticos, ¿no? Cuando son números diferentes, eso indica que los números o la posición que has colocado está incorrecto. Muy bien, ¿estamos bien? Estamos bien, ¿ya? Lo voy a remarcar ahí. Ya está. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Entonces tú dices, ¿no? Esta ecuación de segundo grado se factoriza en dos factores. Uno de los factores sería nada menos que 5n más 1. Colocamos aquí, sería 5n más 1. El otro factor sería simplemente n menos 12. Esto es igual a 0. El siguiente paso es igualar. Cada factor tiene que ser igual a 0. Cada factor tiene que ser igual a 0. Entonces lo igualamos, ¿ya? Lo igualamos. Acá sería 5n más 1 es igual a 0, donde vas a tener una respuesta, una solución. Aquí n menos 12 es igual a 0, en lo cual vas a tener otra respuesta, ¿no? Aquí despejamos, n sería menos un quinto. ¿Sí? Menos un quinto. Aquí despejamos y n sería 12. Una de estas dos respuestas tiene que estar en las alternativas. Y el que está es nada menos que 12, ¿no? Esa sería mi respuesta, ¿ya? Aquí vamos a marcar las formulitas que estamos usando, ¿sí? Para que también no te puedas perder. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería la solución del ejercicio número 6. Interesante. Muy bien. Vamos con la número 7. En la número 7 dice calcular S. O sea, tenemos que calcular la suma. Muy bien. A ver, ¿cómo podemos resolver este ejercicio? A ver, vamos entonces. Bueno, está un poco sencillo, en la cual vamos a resolverlo rápido. Sería aquí S es igual. Vamos a sumarlo de esta forma. A ver, espero que me te des cuenta. A ver, lo voy a marcar aquí. ¿Qué te parece? Lo sumamos, eso me da ¿cuánto? Eso me da simplemente más 1. También lo voy a marcar aquí. Me da más 1. El siguiente, ¿cuánto me daría? A ver. ¿Cuánto me da eso? Simplemente me va a dar más 1. Ya me va a dar 1. Y el siguiente, ¿cuánto me va a dar? Aquí. Sería, ¿no? Menos 5 más 6.
Eso también me va a dar nada menos que un más 1. Sospechoso, ¿no? Este más 1 se repite, ¿eh? Se está repitiéndose. Ya sería más puntos suspensivos más. Finalmente, este numerito, ¿cuánto sería? A ver. Todo esto, ¿cuánto sería? Le colocamos aquí. Profe, es sospechoso. Eso es también E más 1. Ya sería más 1. Por lo tanto, tú dices, ¿no? S es igual. Este más 1, ¿cuántas veces se está sumándose? Ya, eso sería la gran pregunta. ¿Cuántas veces? Como sabemos, estos numeritos, ¿cuántas veces se repiten? Hasta 170. Y la mitad de 170 sería, ¿cuánto? 85. Bueno, dice aquí tienes que multiplicar por 85. Porque estamos sumando dos números, bueno, estamos agarrando en dos grupos, ¿ya? Entonces sería la mitad, sería 85. Multiplicamos y la respuesta sería 85. Esa es mi respuesta para este interesante ejercicio. Ahí está. Letra D. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, el número 8. Dice, ¿cuántos términos hay que considerar en las dos series para que la suma de ambas sea la misma? Dice, ¿cuántos términos, ¿no? ¿Cuántos términos hay que considerar para que la suma sea la misma para ambos? Dice. Vamos a aplicar esta pequeña formulita, observa. T sub 1 sería el primer término, T sub n sería el término enésimo, término general o último término. N sería el número de términos, es lo que nos pide, dice, ¿no? Que el número de términos debe ser igual para ambos, dice. Ya está. R es la razón constante. A ver, vamos entonces, profesor. Lo primero que voy a determinar es el último término, ¿sí? El último término que ocupa en el sumando 1. Después el último término que ocupa en sumando 2, o sea, S2, ¿ya? Y para ello voy a aplicar mi formulita. A ver, lo voy a hacer rápido. A ver, sería no término enésimo, o sea, el último término, que es esto. Ya, este es el último término. Va a ser igual a ¿quién? Al primer término, que sería 1, más la cantidad de términos que hay, n, menos 1 por la razón. La razón sería simplemente más 1, ¿ya? En la cual aquí podemos descubrir claramente que el último término va a ser simplemente n, ¿o no? Va a ser n el último término de este sumando. Ya está. Entonces borramos todo esto y decimos, ¿no? El último término va a ser nada menos que n. Colocas aquí simplemente n, ¿ya? Vamos a aplicar así, n. Vamos con el siguiente. Yo quiero calcular el último término. Ya está, ¿no? El último término sería igual, ¿no? Al primer término, que es 100, más el número de términos, que también es n para ambos, porque ¿cuántos términos hay que considerar? Pues, o sea, para ambos es misma variable, n y n. Menos 1 y la razón. Aquí debes tener en cuenta la razón, que es menos 2. Y colocas la razón, es nada menos que menos 2. Tener mucho cuidado, ¿eh? Sería 100 más, aquí sería multiplicando, aquí sería menos 2n y aquí sería más 2. 100 menos 2n más 2, eso me daría un 102 menos 2n. Esto sería el último término, ¿no? Borramos todo esto. Entonces el último término, para el sumando 2, sería 102 menos 2n, ¿no? A ver aquí. Colocamos entonces, ya sería 102 menos 2n. Muy bien. Entonces, esto debe ser igual a ¿quién, profesor? ¿A qué debe ser igual esto? ¿Te recuerdas la formulita cómo calculábamos la suma? ¿Cómo calculábamos la suma? ¿Te has olvidado? A ver. ¿Dónde está? Está aquí, mira. Ya está. Esta es la formulita, ya. Lo voy a copiar. Vamos a traerlo. Muy bien. Aquí está la formulita. Voy a colocar aquí para que nos ayudemos. Muy bien. Entonces, con esta fórmula vamos a calcular la suma, ¿ya? A ver, vamos entonces. Es el último término, que sería n nomás aquí, n, espero que n, más el primer término, que sería 1 sobre 2, y aquí tienes que multiplicar por la cantidad de términos que hay, que sería simplemente n, bueno, ya, sería n.
Claro, y si es n, para ambos tiene que ser lo mismo, ¿o no? Tiene que ser lo mismo para ambos. Porque te pregunta, ¿cuántos términos hay que considerar? Dice. Para que la serie, hay que considerar para que en las dos series, para que la suma de ambos sea la misma, dice. O sea, este n se representa para ambos. Muy bien, entonces vamos a continuar ya. A ver, vamos entonces aquí. Siguiente, el último término sería el 102 menos 2n más el primer término que sería 100 entre 2 multiplicado por la cantidad de términos que sería simplemente n. Ya, cantidad de términos para ambos es lo mismo, recuerda, es lo mismo. Vamos a leer una vez más. ¿Cuántos términos hay que considerar en las dos series? Para que la suma de ambos sea la misma. Dice que la suma de ambos sea la misma. Entonces simplemente tenemos que igualar. A ver, eso lo voy a poner con color verdecito ya, que sería simplemente n más 1 entre 2 multiplicado por n es igual a, el siguiente sería el 102 menos 2n más 100 sobre 2 entre la cantidad de términos, ¿sí? Entre la cantidad de términos. Muy bien, ahora sí podemos simplificar, podemos aprovechar eso, ¿no? Simplificamos las n, simplificamos el 2, ¿listo? Lo que nos queda sería simplemente n más 1, de que sería simplemente el 102 menos 2n y más 100. Ya está. Vas a sumar aquí al n, sería 3n. Aquí tendríamos nada menos que un 202 menos 1 sería 201. Finalmente el valor de n, ¿cuánto sería? Sería nada menos que 67. Recordemos que n es el número de términos, ¿ya? El número de términos. Y eso es lo que nos pide, pues. ¿Ya? Eso es lo que nos pide. Entonces marquemos la respuesta. 67. ¿Ya? Eso es lo que nos pide, jovencitos. ¿Cuántos términos hay que considerar? Hay que considerar nada menos que 67 términos para que la suma de ambos sea igual. Muy bien, vamos con el número 9 ya. Dice, se tiene la siguiente progresión aritmética, donde el número de términos que hay entre 47 y 159. A ver, vamos a marcar eso. Estás medio sospechoso eso. A ver aquí, con color rojito ya. A ver aquí. Dice, ¿no? El número de términos que hay aquí. Ya, ¿qué pasa con esto? Dice, es el triple del número de términos que hay entre el 5 y el 47. Ya está, es el triple. Muy bien. Ahí está. Entonces aquí colocamos simplemente n, ya que tiene que ser 3n, bueno, porque dice que aquí es el triple de lo que hay entre el 5 y el 47. Entonces, ¿cómo podemos calcular cuántos términos hay aquí? ¿Cómo se puede calcular? ¿Existirá una fórmula? Claro que existe una fórmula, ¿no? Que sería simplemente el último término, lo voy a colocar aquí, el último término más el primer término más n más 1 por la razón. ¿Ya? Vamos a comprobar ya un ejemplito. Si yo tengo, por ejemplo, 2, 4, 6, la razón tiene que ser constante. 8, 10 y 12. Si yo quiero calcular cuántos términos tengo aquí, aplico esta formulita. Bueno, a ver, vamos a ver. Tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4 términos. Con la fórmula también debe salirme 4. Vamos a ver. A ver, vamos. El último término, 12. El término primero, 2 más n, la cantidad de términos que existen, ¿no? Tiene que salir 4 más 1 por la razón que sería 2. Ya está. Aquí sería 12, 2 más 2n más 2. 12 aquí, la suma me daría un 4 más 2n, pasa aquí, sería simplemente un 8, es igual a 2n, dividimos, n es 4, ¿ves? N es la cantidad de términos que existe entre 2 y 12. Entonces esta fórmula sí nos va a ayudar a encontrar cuántos términos hay entre 47 y 5, o también entre 159 y 47, aplicando esta formulita.
Entonces lo vamos a hacer ya. A ver, voy a borrar todo esto. A ver, lo borro. Y aquí también lo voy a borrar. Y esta formulita lo voy a encerrar, pues. Ya está. ¿Por qué vamos a usarlo? Primero vamos con el 5 a 47. Ya, ¿cómo es la fórmula? Vamos, ¿no? Primero le ponemos el último término. Ese último término sería 47. Tiene que ser igual al primer término, que sería el 5, más la cantidad de términos que existe entre 47 y 5, que sería n, más 1 por la razón. La razón la desconocemos, entonces lo colocas simplemente r. Ya, r. Pero la razón para ambos es lo mismo. ¿Por qué? Porque es una progresión aritmética. Al decir que es una progresión aritmética, tiene una razón constante. ¿Ya está? Vamos ahora sí, aquí. El último término es 159. Es igual al primer término, 47, más la cantidad de términos que existe entre ellos, más 1 multiplicado por su razón. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer las operaciones que corresponden. Recordemos que esto va a pasar a restar. Me daría simplemente un... A ver, que se borró, ¿no? Me di cuenta. Un 42. Aquí sería simplemente n más 1 por la razón, ¿o no? Pero recordemos, ya, acá mismo ya. Aquí pasa a restar, sería simplemente 112. Es igual aquí. Claro, ¿no? Profesor aquí se equivocó. Se ha confundido aquí. Aquí tu n, que es la cantidad de términos, no es n, bueno, sino sería 3n, ¿no? 3n. Claro, no, ahí me confundí un poquito, pero bueno, no son errores que pasan en vivo. Que sería 40, sería simplemente 3n más 1 por la razón. Muy bien, como ambos tienen la razón, simplemente lo voy a despejar. Ya que sería 42 es igual a, bueno, sobre n más 1, eso me tiene que dar la razón. Aquí lo mismo, 112 sobre 3n más 1 es igual a la razón. Ahora sí lo voy a igualar, ya. Estoy haciendo paso por paso, por eso está un poco largo. Lo igualo sería, ¿no? 42 sobre n más 1, y aquí sería simplemente 112 sobre 3n más 1. Entonces tú tienes que hacer las operaciones que corresponden. Puedes sacar mitad, mitad, multiplicar. Y el valor de n, el n aquí vas a encontrar, va a ser nada menos que 5. ¿Ya? Aquí encuentras el valor de n. ¿Sí? Lo voy a marcar aquí. Aquí vas a encontrar el valor de n. Al encontrar el valor de n, tú simplemente vas a reemplazar aquí. ¿Ya? Lo reemplazas. Sería 6. 42 entre 6, la razón sería simplemente 7, ¿o no? Claro. Ya tienes tu razón, que sería simplemente 7. Ya, voy a repetir una vez más. El valor de n lo vas a reemplazar aquí. 5, que sería 6. 42 entre 6, 7. Tu razón sería 7. Muy bien. Entonces, la cantidad de términos que existe aquí es 5. Aquí sería 15. Bueno, 3 por 5 sería 15. Y su razón sería 7. Esa razón es constante, jovencitos. ¿Ya? Es constante. Entonces, lo voy a escribir. Lo voy a redactar de nuevo. A ver, mira. Coloco aquí el 5. Sería 5. Como la razón es 7, el que sigue, ¿no? Más 7 sería simplemente 12. Más 7, ¿cuánto sería? Sería simplemente 19. Más 7, ¿cuánto sería? Sería 26. ¿O no? Más 7, ¿cuánto sería? Sería 33, ¿o no? Más 7, ¿cuánto sería? Sería 40. Más 7 sería 47, ¿ves? Ahí está 47. Y finalmente sí existe 1, 2, 3, 4, 5 términos aquí. Sí, de esa forma nosotros podemos comprobar. ¿Ya? Podemos comprobar. Esto va a continuar, ¿no? Va a continuar hasta el número 159, que lo tenemos aquí. Ya está. ¿Pero qué nos piden a nosotros? Calcule el primer término de 3 cifras. Ya tenemos que calcular el primer término de 3 cifras, ¿no? 3 cifras, debe tener así, 3 cifras. Pero el primer término, ¿cuál será? Yo no sé. Y por ello existe la formulita, pues, ¿no? Para encontrar la cantidad de términos. Esa formulita la hemos aplicado. Era así. Primer término es igual, bueno, el último término es igual al primer término más n, la cantidad de términos, menos 1 multiplicado por la razón, ¿ya? No te vas a confundir, ¿ah? ¿Sí? No te vas a confundir con esto, ¿ya? Son muy diferentes, ¿ya? No te vas a confundir, por favor, son muy diferentes. Vamos entonces, mira, obsérvalo.
Aquí, el último término sería 159. El primer término sería simplemente 5, ¿no? Más la cantidad de términos que hay, ¿cuánto es? Desconocemos cuántos términos existen aquí. Claro, ¿no? Queremos calcular el término que tiene 3 cifras, ¿no? Entonces estamos confundiendo aquí, porque aquí sería 159. A ver, lo dejamos como está aquí, ¿ya? Pero este n no se va a confundir con esto. Ya no se va a confundir. Y para ello vamos a poner aquí m. Ya, vamos a poner m. M vamos a poner. En el cual sería, ¿no? Término m es el lugar que ocupa el primer término con 3 cifras. El primer término, si no varía, sería 5. Más, aquí sería m menos 1 multiplicado por esa razón, que es constante, que es 7. Muy bien, que sería el término que ocupa el primer término que tiene 3 cifras. Aquí sería 5 más 7m, que sería menos 7, ¿no? Término m es igual a 7m, que sería menos 2. Ahora sí, tenemos que tantear nomás. Hay que dar valores a m. Un ejemplo voy a poner aquí. Voy a suponer que m sea nada menos que 2. Y así m es 2, ese término, ¿cuál sería? Hagamos 7 por 2 menos 2. Aquí sería ¿cuánto? Sería simplemente 14 menos 2. ¿Eso me va a dar cuánto? Me va a dar simplemente 12. ¿O no? Y 12 no es un número de 3 cifras, pues. Nosotros queremos calcular un número de 3 cifras. ¿Ya? Entonces no es. Continuamos. Debe ser un número un poco más grande. ¿Ya? Y ese número tiene que ser nada menos que 15. ¿Ya? M tiene que ser 15. Si m es 15, vamos a reemplazar, que sería término 15 es igual 7 por 15 menos 2. Término 15 es igual a ¿cuánto? Multiplicas y lo restas 2, eso me va a dar nada menos que 103. ¿Ya? Entonces hemos encontrado el primer término que tiene 3 cifras y eso sería la respuesta. ¿Ya? 103. Esa es mi respuesta. Sí, lo puedes comprobar. Aquí, a ver, lo puedes comprobar ya. 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47. El que sigue sería nada menos que 54, así. Y vas a llegar a 103. Y eso va a ser nada menos que el primer término con 3 cifras, ¿ya? De esa forma podemos calcular tanteando. También puedes poner 14 aquí. Pero si tú pones 14, no va a ser un número de 3 cifras, sino va a ser un número de 2 cifras, ¿ya? Recordemos que este m ya es la posición del término, ya en la posición del término. Muy bien, entonces vamos a continuar con la número 10. Dice, ¿cuántas bolitas hay en total hasta la figura 15? Ojo, tenemos que calcular la suma de las bolitas hasta la figura 15. Entonces vamos a comenzar, ¿ya? A ver, aquí vamos a colocar la figura 1, ¿ya? Figura 1. Aquí vamos a colocar la figura 2. Y aquí vamos a colocar la figura 3. Sería también, ¿no? El primer término, segundo término, así, ¿ya? Muy bien. Aquí vamos a puntos suspensivos. Aquí sería la figura 15. Ya está. A ver, vamos. En la figura 1, ¿cuántas bolitas hay? Sería nada menos que 8 bolitas. Aquí colocas 8 bolitas. En la figura 2, ¿cuántas bolitas hay? Sería simplemente 12 bolitas. Y en la figura 3 hay nada menos que 16 bolitas. Ya está. Tenemos 16 bolitas. Y vamos a calcular cuántas bolitas hay en la figura 15, en la cual vamos a aplicar la formulita, ¿no? Ya término, el último término es igual a primer término más n menos 1 multiplicado por su razón. Esa fórmula nosotros vamos a aplicar para calcular, ¿no? En la figura 15 cuántas bolitas tenemos. Ya está, comenzamos entonces. Sería el último término esto, ¿ya? Sería el último término, que es 15, es igual. Vamos a poner aquí con color verde. El último término, que es 15, es igual al primer término, que es 8, más n, que sería la cantidad de términos, que es 15, menos 1 multiplicado por la razón, que sería simplemente 4.
Entonces, haciendo esta operación, ¿cuánto sería? Sería simplemente 64. Entonces, en la figura 15 hay 64 bolitas. Colocamos aquí 64 bolitas, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, dice cuántas bolitas hay en total, dice, hasta la figura 15, en lo cual nosotros tenemos que sumarlo. Ya, tenemos que sumar. De esta forma sería, ¿no? Más 16 más puntos suspensivos hasta el 64. Ya, hasta el 64. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar la suma, lo que nos pide. Acá voy a poner la suma, lo que nos pide. Continuamos entonces, ¿a qué sería? 8, 12 y 16 son múltiples de 4, en la cual yo puedo factorizar el 4, ¿ya? Y lo que me queda sería simplemente aquí el 2 más 3 más ¿cuánto? Más 4 más puntos suspensivos hasta el más 16. Hasta el más 16. Y nosotros ya conocemos la fórmula, ¿no?, de cómo calcular esto. Ya está, sería S es igual a 4 por, aplicamos fórmula para calcular la suma, que sería el último término más el primer término entre 2 por la cantidad de términos que hay. ¿Cuántos términos hay? Muy bien, hay 15 términos, ¿o no? Claro, pues aquí agregamos simplemente uno nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 16. ¿Ya? Ya habría nada menos que 15 términos aquí, por 15 no es aquí, por 15, ahí está, aplicando la formulita. Muy bien, entonces la suma, ¿cuánto sería? Haciendo todas estas operaciones, sería nada menos que 540. Entonces, hasta la figura 15 hay 540 bolitas, y eso sería mi respuesta. ¿Ya? Eso sería mi respuesta, letra C. Muy bien, vamos a continuar con la número 7. La número 7 dice lo siguiente, a ver. Dice, en un bus de la torre salió de su paradero inicial con 7 pasajeros. Ya, paradero inicial, ¿no? Vamos a colocarle como el primer paradero. ¿Ya? Después va... Y en cada parada suben 2 pasajeros más de lo que hay. Ya, esa palabrita es fundamental. No suben. Suben 2 pasajeros más de lo que hay. Muy bien. Vamos a ver entonces, ya. Voy a poner este paradero en... ¿Qué te parece? Porque nos pregunta eso, ¿no? Si al llegar a la universidad se contaron como 774 pasajeros. ¿En cuántos paraderos se estuvo a recoger pasajeros? Es lo que nos pregunta. A ver, vamos entonces a ver aquí. Paradero 1, el paradero 2, el paradero 3 y aquí colocamos el paradero 4. ¿Ya? También puedo colocar aquí paradero 5 si tú deseas. Y aquí puntos suspensivos hasta el paradero N. Y este N yo tengo que determinar. Ya, yo tengo que determinar este N. Porque nos pregunta, ¿en cuántos paraderos se detuvo para recoger pasajeros? Este N representa el número de paraderos. Vamos entonces, a ver, en el primer paradero inicial comenzó con 7. Con 7, o no, con 7 pasajeros. Pero dice, suben 2 pasajeros más de lo que hay. 2 más 7 sería simplemente 9, profe. Profe, aquí sería 2 más 9 sería simplemente 11. No, está mal eso. Porque dice, suben 2 pasajeros más de lo que hay. Ya sería 7 más 9 más 2. ¿Eso cuánto me da? Me da nada menos que... A ver, muy bien, sería simplemente 18. De igual forma aquí, sumas todo eso, le agregas 2. Eso me daría un 36. Y aquí... sumas todo, el agregado sería simplemente 72. Muy bien. Todavía no tenemos una razón constante, ¿no?, en la cual no podemos determinar cuánto subió en el último pasajero. ¿Ya? Pero sí nos dan, ¿qué cosa? Si al llegar a la universidad se contaron, o sea, es la cantidad de pasajeros. Entonces simplemente vamos a sumar, a ver aquí, sería simplemente 7 más 9
más 18 más 36 más 72. ¿Hasta cuánto va a ser eso? Hasta nada menos que n. ¿Ya? O lo podemos colocar de esta forma, ¿no? Para que no te confundas, ¿ya? Que sería más puntos suspensivos hasta más. Y este resultado tiene que ser, ¿cuánto dice? Se contaron nada menos que 574 pasajeros. Ya está, hasta ahí estamos bien, ¿no? Estamos trabajando bien. Aquí le coloco más igualdad. Ahora sí, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Ese 9, 18, 36, 72 son múltiplos de 9, en lo cual yo puedo factorizar, bueno, que sería simplemente 7 más, factorizo el 9, ya, voy a factorizar el 9, que sería simplemente 1 más 2, porque 9 por 2 me da 18, aquí sería 3, 3 no me da, aquí sería un 4, o no, claro, aquí por esto sería 4, porque 9 por 4 me da 36, aquí sería más ¿cuánto? Para que me des 72, que sería 8, ya, sería 8. Muy bien, aquí más puntos suspensivos. Esto me tiene que dar nada menos que 574. Muy bien, continuamos aquí. 9 por... Profesor, aquí la razón es nada menos que, a ver, vamos a poner acá. Vamos a ahorrar esto, ¿ya? Aquí la razón por cuánto es por 1, por 2. Aquí la razón es por 2. Entonces estamos en una sucesión geométrica, ¿no? Claro, sí estamos en una sucesión geométrica. Entonces podemos calcular la suma de términos de una sucesión geométrica aplicando esta formulita, ¿ya? Esta fórmula nosotros vamos a aplicar. Primer término, Q, ¿qué sería el Q? Profesor, el Q simplemente es la razón, ya, es la razón, ya, elevado a n, n es la cantidad de términos, menos 1, ya vamos entonces, a ver aquí, ya está, sería de esta forma, ¿no? A ver, sería 7 más 9, y aquí vamos a aplicar fórmula, le voy a poner de color verde, ¿eh? Sería simplemente, a ver, ¿qué más? A ver aquí, sería el, ¿qué está pasando? Sería, a ver, más abajito, sería el primer término, T1 es el primer término, mi primer término sería 1, ya está. E multiplicado por Q, Q recordemos que es la razón, multiplicado por Q, aquí por Q, elevado a n, ¿no? Menos 1 multiplicado por Q, menos 1. Recordemos que Q sería la razón. Sería entonces, a ver aquí, 2 elevado a n menos 1 sobre 2 menos 1. Ya está, eso es todo. Ya, eso es todo. Esto me tiene que dar nada menos que 574, se me nubla la mente. Recordemos que este n es la cantidad de términos, y la cantidad de términos sería como el número de paraderos, ¿o no? Muy bien, ahora sí vamos a operar todo eso, ¿ya? Aquí sería simplemente 7 más 9, que sería 2 elevado a n menos 1, y esto me resulta 574. Muy bien, finalmente, aquí sería, ¿no? 2 elevado a n menos 1, pasas a restar y divides entre el 9, eso me sería nada menos que un 63. Por lo tanto, 2 a la n sería simplemente 64. ¿Ya está? Eso sería todo. 2 a la n es igual. El 64 yo lo puedo representar como 2 elevado a la sexta. Mismas bases, mismos exponentes. Entonces, eso sería mi respuesta. La cantidad de paraderos que se detuvo sería 6. Y 6 es mi respuesta, ¿ya? Ahí está. Muy bien, vamos con el número 12. Número 12 dice: en el patio de la Academia de la Torre laboran 5 personas. Cada día plantan 3 árboles más, ojo, esa palabrita es clave, ¿ya? Más que el día anterior, ¿ya? Aquí vamos a colocar, vamos a marcar eso, porque es la clave del éxito. A ver. Las flechitas, aquí.
Ya está, es clave. El último día plantaron tantos árboles como el quíntuple del número de días que estuvieron trabajando. ¿Cuántos árboles plantaron el segundo día? Sabiendo que los plantados el primer día y el último se totalizan 143. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos con los días. Vamos a tomar como términos. Ya, a lo mejor así, días. A ver, aquí sería el primer día, ¿no? Primer día, 1D. Segundo día, 2D. Tercer día, de esta forma, ¿no? Cuarto día, quinto día, y aquí va a ser N días. Desconocemos esto, la cantidad de días. Muy bien, recordemos que el primer día plantaron ¿cuántos árboles? No conocemos, entonces le colocamos simplemente X. El segundo día plantaron, cada día plantaron 3 árboles más que el día anterior, que es X, aquí va a ser simplemente X más 3. ¿Y aquí cuánto va a ser? Va a ser X más 6. Aquí plantaron 3 árboles, aquí más 3 sería 6. Aquí sería X más 7, perdón, X más 9. Aquí cuánto sería X más 12. Muy bien. ¿Y cuánto sería el último? Y para ello existe fórmula. Bueno, claro, existe fórmula. El término enésimo es igual al primer término más el número de términos menos 1 multiplicado por su razón. La razón ya está. Vamos entonces. Aquí, primer término es X más el número de términos desconocemos, N menos 1, por la razón que sería simplemente 3. Entonces aquí, término N sería aquí X más 3N menos 3. Entonces, esto plantaron el último día. Ya, colocamos aquí. Sería simplemente, a ver, 3, bueno, X más 3N menos 3. Ya, de esa forma, entonces aquí borramos. Muy bien. De esa forma colocamos. Ya vamos a ordenar un poco. Ya está. A ver qué dice. El último día plantaron tantos árboles. Recordemos que el último día han plantado X más 3N menos 3. El último día plantaron tantos árboles como el quíntuple del número de días. Recordemos que los días son 1, 2, 3, 4, 5 y N días. Ese N representa la cantidad de días que estaban plantando, ¿no? Multiplicamos aquí por N. Muy bien. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Hasta ahí estamos todo bien. Aquí. Vamos con la otra ecuación. La otra ecuación está aquí. Ya está. Sabiendo que los que plantaron el primer día, que sería simplemente X, y el último día, que sería X más 3N menos 3, dice, se totalizan, o sea, es una suma 143. Ya está. Tenemos dos ecuaciones y con esas ecuaciones tenemos que jugar, ¿ya? Aquí el valor de X, ¿cómo sería? X es igual a ver, aquí sería, vas a restar, sería 2N más 3. Vas a reemplazar, ¿no? Que sería 2X más 3N menos 3, y aquí sería 143. Vas a reemplazar el valor de N, ¿ya? A ver, aquí vamos a reemplazar el valor de N. El valor de X, perdón, el valor de X, ¿no? Aquí lo reemplazas. En lo cual tendrías aquí, sería 2 por 2N menos 3 más 3N menos 3, esto es igual a 143. Multiplica sería 4N menos 6 más 3N menos 3, aquí me da 143. Hasta ahí estamos bien, ¿ya? Estamos bien, aquí sería más, ¿no? Más. Tendría aquí 7N, tendría simplemente
6 menos 3 sería más 3. 140, finalmente el valor de n, ¿cuánto sería? Sería 20. Tenemos el valor de n, en la cual podemos encontrar el valor de x. El valor de x simplemente sería 2 por 20 más 3 sería 43, ya está. Tenemos los valores, el valor de x y el valor de n. ¿Ya qué nos piden? ¿Cuántos árboles plantaron el segundo día? Ya eso nos piden, ¿no? El segundo día plantaron x más 3. Ya está, ya tenemos la respuesta. Segundo día plantaron 46 árboles. Ya, eso es mi respuesta, ¿eh? Segundo día plantaron 46 árboles. Muy bien, vamos con la número 13. En la número 13 dice, hay el término del lugar 117 en la siguiente sucesión. Ya, vamos a dar entonces, a ver. Recordemos que esto sería el primer término. Sí, primer término. Esto sería el segundo término. Y el tercer término. El cuarto término. El quinto término. El sexto término. El séptimo término. Y tenemos que encontrar, ¿no?, el término. Ella era el término del lugar 117. ¿Ya? Muy bien. En lo cual tenemos que encontrar una razón. A ver, vamos entonces. Vamos a encontrar la razón. Aquí no hay una razón constante. Pero si yo tomo estos números, por ejemplo, el 10, el 14, el 18, el 22, sí puedo encontrar una razón constante. Esa razón constante, ¿cuánto sería? A ver aquí. Esa razón constante sería más 4. Y aquí sería lo mismo, ¿no? Sería más 4. Ya está. Siempre debes encontrar una razón constante para aplicar la formulita. Recordemos que la fórmula, ¿cuál es? El término enésimo, o sea, el último término, o el término que queremos encontrar, es igual al primer término más el número de términos menos 1 multiplicado por la razón. ¿Ya? Entonces aquí colocas, ¿no?, de la siguiente forma. A ver. Mira, si tú lo colocas así, término 117 es igual al primer término 10 más n, que es 117 menos 1 por 4, no te va a salir. ¿Por qué razón no te va a salir? Porque estamos tomando dos números. Pues mira, estamos dejando los números, solamente estamos tomando los números en 2 en 2. ¿Ya? Entonces tu término enésimo no va a ser 117. ¿Por qué? La razón no es constante para los números que son consecutivos, en lo cual tienes que analizar nomás. Mira, estamos tomando el término 1, el término 3, el término 5 y el término 17 y el término 117. Como son números impares, ya, a ver, voy a marcar aquí. Como estos son números impares, siempre va a terminar en ¿qué? Siempre va a terminar 117, siempre va a terminar en 2n menos 1. Ya, siempre va a terminar así. En lo cual podemos determinar n y saber, ¿no?, cuántos términos hay. Ya, cuántos términos tenemos de los números impares. Acá sería 118, aquí sería 2n, y el valor de n, ¿cuánto sería? El valor de n sería nada menos que 58. Ya, sería 59. Entonces, n sería 59. Aquí colocas término 59 es igual al término 1, que sería 10 más 59 menos 1 y 4. Término 59 es igual a 10 más 58 multiplicado por 4. Finalmente el término 59 sería ¿cuánto? Sería nada menos que 243. Y eso sería la respuesta. Ya, eso sería la respuesta. Recordemos que estamos sumando. Recuerda que solamente estamos tomando los términos que son impares, ¿eh? Son impares nomás estamos tomando, no los pares. Por eso no, término 59 es lo mismo que decir el término 117. Ya, esa sería la respuesta. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio, la número 14, ¿ya? A ver, en la número 14 nos pide la suma, ¿no?, de las fracciones. A ver, hay un truquito, hay procedimientos en los cuales tenemos que seguir.
Ahora vamos, sería S es igual. Recordemos que en la parte inferior tenemos una diferencia de cuadrados. Recordemos que la diferencia de cuadrados se puede poner en dos productos, ¿no? Un producto va a ser la diferencia de los números, que va a ser 1, y otro producto va a ser la suma, que va a ser simplemente 3. Y así, ¿eh? Acá sería, la resta sería simplemente 2, ¿o no? Sería 1 sobre 2 por la suma 4. ¿Sí? Estamos bien, ¿no? El siguiente, ¿cómo sería? 1 sobre 3 por 5, ¿no? Te puedes dar cuenta, ¿no? Que esos números son consecutivos, mira. 1, 2, 3. Y aquel que continúa, ¿quién es? 3, 4, 5. A ver, vamos a hacer ya. Más, ¿quién sería acá? 1 sobre, muy bien, 4 por 6. El siguiente más 1 sobre ¿cuánto? 5 por 7. Más aquí, ¿cómo sería? Sería 6 por 8. Más puntos suspensivos. Más, ¿hasta llegar a cuánto? 1 sobre 19. Bueno, 18 por 19. Colocamos aquí, ¿cómo sería esto? 1 sobre 19 por 21. A ver, ¿estamos bien ahí? A ver. Claro, hay una razón acá. Sí, la razón es 2, ¿no? Entre los números. Es 2. Ya como la razón es 2, aquí está mal. Aquí tenía que ser 20. Colocamos aquí 20. Más, que sería simplemente 19 por 21. Sí, estamos bien, ¿no? Los números son consecutivos y hay una razón entre ellos, que sería el 2. Muy bien, lo marcamos de esta forma, ¿ya? Para que te puedas dar cuenta lo que estamos realizando. Muy bien. Ahí está. Ahora sí vamos a descomponer los números. Ya, ese numerito, esta fracción vamos a descomponer en dos fracciones. ¿Cómo sería? Siempre se descompone así. 1 sobre 1. Después viene el signo negativo, sería 1 sobre 3. Pero al operar esta fracción, en el numerador te va a quedar un 2. Pero aquí es 1. En lo cual tú debes multiplicar aquí simplemente por 2 nomás, ¿verdad? Por 2. Y está todo bien. Porque si tú paras esto, va a ser 2 tercios. Ya va a ser 2 tercios. Por eso, a todos multiplicamos por 2 acá. Todos por 2. Muy bien. Espero que me captes, ¿ya? Espero que me estés captando. Ya, sería acá más un medio menos ¿quién? Menos un cuarto. El siguiente sería un tercio menos un quinto. Más un cuarto menos un sexto. ¿Quién sigue? Más un quinto menos un séptimo. Y así vas a continuar. Ya, así vas a continuar. Aquí como sería 1 sobre 18 menos 1 sobre 20 más 1 sobre 19 menos 1 sobre 21. Ahora sí tienes que ver quién se va, quién se simplifica. Mira, todo esto se puede simplificar con aquello. ¿Lo ves? Se van a simplificar. De igual forma aquí. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Con amarillo. Se van a simplificar, mira. Después, ¿quién continúa? Este numerito. ¿Con quién? Con esto. Y así sucesivamente se van a simplificar los numeritos, ¿ya? Se simplifican así, de aquí con acá. ¿Está? Muy bien. Entonces, al simplificarse todos los números, vamos a tachar ya. Esto se va a simplificar. Acá se van a simplificar muchos números. Ya, aquí también se va a simplificar con esto. Y finalmente solamente nos va a quedar estos numeritos, que sería 2s es igual a 1 más un medio. El otro sería menos 1 sobre 20 menos 1 sobre 21. Ya está. Tenemos que operar todo esto. Valor de ese, ¿cuánto va a ser? Al hacer estas operaciones va a ser 5000, bueno, 589, ¿no? Sobre 840. Y eso va a ser mi respuesta. Ya está. Esa es mi respuesta para este ejercicio interesante. A ver, ¿cuál salió? La letra E de
enano. Muy bien, chicos, vamos con la número 15. En la número 15 dice hallar el valor de S, en la cual tenemos que hacer las operaciones que corresponden, y para ello vamos a descomponer los números 30, 29, 28 y así sucesivamente, pero sabiendo que ¿cuántos términos tenemos? Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, así hasta 30. Ya tenemos 30 términos. Ya, eso es muy importante saber eso. Comencemos. Entonces sería S es igual a 1 multiplicado por 30. Ese 30 yo lo puedo representar como 1, bueno, 30 más 1, relacionándolo con este 1. Ya, vamos con el siguiente. Entonces sería más 2 por 30. 30, a ver, claro, aquí sería nada menos que 31, ¿no? 31 menos 1, sí, me va a dar 30. El siguiente sería 2 por 31 menos 2, relacionando estos números. Y recordemos que la diferencia tiene que darnos 29. Y si nos da, ¿no? Todo está bien. Más 3 por 31 menos 3. Muy bien. Más puntos suspensivos. Más. ¿Cómo sería aquí? Sería 30 por 31 menos 30, chicos, ¿ya? De esa forma. A ver, vamos a marcar las operaciones que estamos realizando. Ahí está. Ahora sí, simplemente lo estamos relacionando con este número, ¿ya? Voy a poner de color moradito. Ya con estos numeritos estamos relacionando. Ahí está. Muy bien, ¿no? Ahora sí, vamos a multiplicar a cada miembro. Al multiplicar a cada miembro tendríamos de esta forma, ¿no? Sería 1 por 31, sería simplemente 31. 1 por menos 1 sería menos 1 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Claro. O también lo puedo colocar de esta forma, ¿no? 31 por 1 menos 1 al cuadrado. ¿Estamos bien? Ok. Vamos entonces, sería más, multiplicas, aquí sería 31 por 2 menos 2 al cuadrado, porque sería 2 por 2, 2 al cuadrado, más aquí sería 31 por 3 y menos 3 al cuadrado, más puntos suspensivos, más, que sería como 30 por 31, que sería menos 30 al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a remarcar, ya, vamos a remarcar. Mira, aquí lo que nosotros podemos hacer es factorizar, ya. Vamos a sacar el factor común. Su factor común ahí sería nada menos que el 31. Sería 31 multiplicado por estos numeritos, que sería 1, 2, 3, 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos hasta el 31. ¿Ya? Voy a remarcar una vez más con este colorcito, míralo. Estos numeritos están aquí. Ya estamos colocando aquí. Ya está. Después lo que vamos a hacer, vemos que estos numeritos que son al cuadrado tienen el signo negativo. Y no es bueno trabajar con el signo negativo, en lo cual vamos a factorizar su signo, menos. Y sería 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más puntos suspensivos, hasta más 30 al cuadrado. Muy bien, de igual forma voy a colocar los números, ¿ya? A ver aquí. Estos numeritos lo estamos colocando aquí. Ya está, no te vas a perder. En lo cual vamos a aplicar fórmulas nuevas, ¿no? Sería 31. Hay que aplicar esta formulita. ¿Cuál sería tu formulita, jovencitos? A ver, profesor, no recuerdo, dice. Esta fórmula vamos a aplicar primero. Esta formulita. Ya, esta formulita vamos a aplicar. Suma de términos. Va a ser el último término más el primer término entre 2 por la cantidad de términos que hay. Entonces vamos a hacer eso. Ya sería el último término, me daría nada menos que aquí 31, más el primer término que sería 1, entre 2, multiplicado por la cantidad de términos que hay. ¿Hay cuántos términos? Hay 31. Colocas aquí 31. Menos, aquí también aplicas fórmula. Bueno, vas a aplicar fórmula. Está aquí la fórmula. Aquí, mira.
Lo puedes ver, suma de cuadrados de los primeros números naturales consecutivos. N por n más 1, 2n más 1 entre 6. Ya. ¿Cómo sería aquí? N, ¿quién sería n? 30, ¿ya? Sería 30. El siguiente sería 30 más 1, ¿no? Que sería 31. Después recordemos que se está multiplicándose por 2, mira. Por 2 más 1. Por 2 sería 60 y más 1 sería 61. ¿Ya está? Ya. Por 2 y más 1, por 2 sería 60 y más 1 sería 62. Esto lo tenemos que dividir entre ¿cuánto? A ver, la formulita dice que tenemos que dividirlo entre 6. Lo puedes ver, ¿no? Entre 6. Muy bien. Ya está. Tenemos que hacer todas esas operaciones que corresponden y ya tendríamos la respuesta. Ya. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está retorciendo? Ya está. Muy bien. Entonces, yo sé que tú eres crack de los cracks, en lo cual vas a desarrollar esto. Sería 4960 la respuesta. Ya está. Eso sería mi respuesta para este interesante ejercicio que sale la letra B, ¿no? B de besito. De esa forma culminamos.